la palabra que quiero compartir en esta mañana se llama Un Nuevo Tiempo. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? Ahí está, un nuevo tiempo. Y Génesis capítulo 17, versículo 3 al versículo 7, me impresiona utilizar este texto de base porque la vida de Abraham es un testimonio vivo, es una manera de desafío. Porque cuando Dios le dio esta palabra a Abraham, ¿quién iba a creer que en esa edad uno pueda ilusionarse con un nuevo tiempo? Dice el versículo número 1, era Abraham de edad de 99 años. ¿Quién en esa edad de 100 años tiene esperanza de que pronto llegue un nuevo tiempo, ya cuando la edad, los años, la salud, las fuerzas se han ido? Quiere decir que si Dios le dio a Abraham un nuevo tiempo, hermano, ¿cuánto más a nosotros? Que estamos llenos de vida, que estamos en un tiempo glorioso de la historia, un nuevo tiempo. Versículo 3 dice que Abraham cuando tenía 100 años, 99 años, se le apareció. Estaba sin hijos, sin herencia, sin nada. Su esposa era estéril. Y en ese contexto de ideas, dice el versículo 3 que cuando Dios se le apareció, dice el versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Esta palabra fue dada a un hombre de 100 años con una esposa estéril, sin esperanza humanamente de nada. Pero llegó una palabra en un momento que cualquiera decía: loro viejo no aprende a hablar, en esta edad yo ya qué podría hacer. Sin embargo, cuando Dios está con nosotros, podemos estar siempre en las expectativas de un nuevo tiempo. Dice que Dios le habló y le dijo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Amén. Esta palabra fue una palabra dicha por Dios a un hombre que humanamente estaba sin esperanza. Y vino la promesa de un nuevo tiempo, de un nuevo pacto, de una promesa maravillosa que iba a alcanzar su vida. Permítame decirle como introducción que Dios, como Señor y nuestro Dios, es un Dios que planifica todas las cosas. Dios es un experto en planificar, ¿verdad? Pero yo quiero empezar diciendo que planificar es una de las actividades que más le cuesta a los seres humanos. Planificar, sentarnos, sacar un plan de trabajo, planificar qué vamos a hacer. Nos gusta improvisar por todo. Nos cuesta, a los seres humanos, lo que más nos cuesta es planificar actividades. Sin embargo, esto no es un conflicto para Dios. Planificar no es un problema para Dios, porque Dios, que es el Señor, es un Señor de propósitos. Amén. Dios es un Dios de propósitos. Y todo lo que ocurre en la vida es porque Él ya lo tenía planificado. Amén. ¿Se alegra de eso? Dios es un Dios de propósitos y todo lo que pasa en la vida es porque Él ya lo tenía planificado. Este día estaba planificado en la agenda de Dios. Amén. Esta hora, esta predicación que usted tuviera aquí, todo estaba previamente planificado. No es un problema para Dios. Dios es un Dios de propósitos. Y Él planifica todas las cosas y Él nada lo hace sin razón. Detrás de cada acción que ocurre en la vida tuya y mía hay un propósito encerrado de parte de Dios. Amén. Dios se mueve en lo sobrenatural con propósitos. Se mueve en la eternidad y hasta la eternidad con propósitos eternos, con planes eternos para hacer cosas en la eternidad que sean bendición para nosotros.
que sean de bendición para ti, para mí, conforme a lo que Dios ha planificado en su plan eterno. Y para ello es importante determinar cuál es el plan. Necesitamos comenzar a entender de Dios cuál es el pacto, cuál es el plan y el objetivo que Dios quiere establecer en nuestra vida. Él se le apareció a Abraham y le dijo: mire, yo estableceré mi pacto contigo y te bendeciré. De ti saldrán reyes y naciones de tus lomos, generaciones serán bendecidas por ti. Tremenda promesa, hermano. Dios le mostró a Abraham su plan, su objetivo y lo que Dios quería establecer en la vida de Abraham. Creo que necesitamos eso como seres humanos. Y cuando usted y yo descubrimos el propósito de Dios, caminaremos de triunfo en triunfo, porque caminaremos en el plan eterno de Dios. Amén. Ahora, la iglesia de esta generación, hermano y hermana, usted y yo somos especiales para el Señor. ¿Se me está entendiendo? La iglesia de esta generación, usted y yo somos especiales para el Señor. Y no es que seamos mejores que otras generaciones, sino que somos una iglesia especial, una generación especial delante de Dios, porque esta generación ha sido puesta para cambiar el curso de la historia de la humanidad. Amén. Somos puestos para cambiar el curso de la historia, y en este tiempo es el tiempo que la iglesia se levantará como un poderoso gigante sobre la faz de la tierra para cumplir el propósito eterno de Dios. Dios quiere, a través de la iglesia, a través de nosotros, hacer sentir su voz y hacer que por medio de nosotros se estremezcan los cimientos de nuestro mundo a través de la palabra poderosa que Dios quiere colocar en nosotros, en nuestra boca, en nuestra vida. Una iglesia que se despierte y que se está despertando a la realidad del propósito de Dios en este tiempo. Hermano y hermana, hay un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo. Y la iglesia debe despertarse a la realidad de los propósitos de ese nuevo tiempo. Nosotros no formamos parte de la iglesia de Cristo por casualidad. Amén. Vamos, pueden pasar a la siguiente. Nosotros no formamos parte de la iglesia de Cristo por casualidad o por accidente. Hermano y hermano, usted no está aquí por casualidad. Usted no se parte de esta iglesia por accidente. Usted no conoció a Cristo por accidente, por una casualidad. No, hermano y hermana, sino porque Dios quiso que usted y yo fuéramos parte de su iglesia, parte de la avanzada que Dios tiene preparada para esta hora. Usted y yo no somos un accidente, una casualidad. Somos parte del plan de Dios, del propósito eterno de Dios. Amén. Si Dios nos envía a que hagamos algo, a que cumplamos el propósito y el plan de Dios, no nos manda con las manos vacías, no nos manda sin herramientas y sin conocimiento ni sin recursos. Yo creo que Dios pensó eternamente en usted y en mí. Antes de crearlo todo, de crear los mares, los cielos, los animales, Dios pensó en nosotros. Y antes de crearnos a nosotros y crear todo, pensó en nosotros, pero creó un paraíso para colocarnos a usted y a mí, para que lo disfrutáramos. Él pensó eternamente en usted y en mí e hizo provisión para que lográramos la comisión encomendada. Y la comisión encomendada que Él nos puso es ir a llevar las buenas nuevas de este propósito eterno a todo el mundo, a las naciones. Amén. Y para comenzar a entender la visión profética de Dios, el nuevo tiempo que Dios tiene preparado para esta era, como siervo de Dios, como hijo de Dios, como la iglesia del Señor, es necesario, hermano y hermana, que interpretemos el tiempo en que estamos viviendo. Según la Biblia, hermano y hermana, estamos en los últimos tiempos, en los últimos días. La venida del Señor está cerca y debemos interpretar el tiempo que estamos viviendo. Y yo creo que estamos a punto de que el Señor venga por una iglesia que le espera, una iglesia gloriosa, no tiene ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea gloriosa para Él. Pero el Señor no vendrá por una iglesia que vive en derrota. Diga conmigo, el Señor no viene, vamos, repítalo, el Señor no viene por una iglesia en derrota. Vamos, diga más fuerte, el Señor no viene por una iglesia en derrota. No viene por eso, hermano. El Señor no viene por una iglesia en derrota, y no viene por una iglesia que vive en derrota y en mediocridad. Cuando Dios venga, vendrá por una iglesia que está viviendo de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Yo creo que Dios no ha venido, hermano, porque no sea el tiempo, sino porque la iglesia no está viviendo como Dios quiere que vive, y encontrarla de esa manera para llevarla a su gloria. Amén. Por lo tanto,
usted y a mí como iglesia a desarrollar algunas áreas en nuestra vida, en algunas áreas fundamentales para lograr el propósito de Dios y para poder así comprender la dimensión que Él espera que usted y yo alcancemos en este nuevo tiempo. Dios quiere que usted y yo como parte de la iglesia despertemos a esas realidades de Dios, a su plan, a su propósito eterno, para que asumamos el rol que Dios nos ha dado en este tiempo. Y permítame, lo que Dios quiere que usted y yo como iglesia despertemos a esa realidad. Algunas cosas que le quiero dar para despertar a la realidad del propósito de Dios. Primero, es que si queremos despertar a la realidad del plan eterno de Dios, primero debemos descubrir nuestro propósito. Primero descubra qué. ¿Descubra qué? Dígale que a tu lado, descubra su propósito. No, mi hermano, tóquelo y dígalo, descubra su propósito. Primero, descubra su propósito. Descubra su propósito. Dios no nos puso en este mundo por casualidad. No somos un accidente del destino. No estamos aquí por simplemente accidente. No, hermano. Estamos aquí para cumplir y descubrir el propósito de Dios para nuestra vida. Descubra su propósito. Dios planificó todas las cosas y por lo tanto detrás de cada cosa, de cada acción, hay una finalidad, hay un propósito. Dios, hermano y hermana, se mueve en lo sobrenatural y se mueve con propósitos eternos para hacer cosas que sean de bendición conforme a lo que Él ha planificado para nosotros. Y para esto es importante entonces determinar, comprender, entender, descubrir cuál es el plan y el objetivo que Dios quiere establecer en nuestras vidas, en su vida, en mi vida. ¿Qué quiere Dios para mí? Simplemente Dios me hizo para que yo viviera en este mundo, me acostara, me levantara, comiera. ¿Y qué se hacía la vida simplemente? ¿O hay algo más que eso? Hay algo más que comer, que acostarse, que levantarse, que comer, que acostarse. La vida es algo más que eso. Hay más que ir a la iglesia. Hay un propósito, hay algo más, hermano, para ti y para mí. Hay más que casarte. La vida no es solamente que te cases y que te puedas crear hijos y que luego los hijos crezcan, se vayan de la casa y dejen el nido vacío. La vida tiene para nosotros algo más que eso. Amén. Es importante entonces que determinemos cuál es el objetivo y el plan que Dios tiene para establecer en nuestra vida. Yo quiero decirle algo, que el día más importante de tu vida y de mi vida fue el día en que usted y yo nacimos. Amén. El día más importante de usted fue el día en que usted nació. Amén. ¿Cuál es el día más importante de su vida? El día que usted nació. Porque nació en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, en la realidad de Dios. Pero el segundo día más importante de su vida será cuando usted logre entender el propósito eterno de Dios para su vida. El día más importante, los hermanos, cuando nacen. Así nace en medio de problemas, de necesidades, pero es el día más importante, nació en el momento de Dios, por propósito de Dios. Amén. Pero el segundo día más importante de nuestras vidas será el día en que usted y yo logremos entender el propósito eterno, el propósito especial de Dios para nuestra vida. Señor, ¿con qué propósito me diste vida? ¿Por qué quisiste que yo naciera? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue, Señor? ¿Y para qué? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Y yo quiero decirle que en la sabiduría eterna de Dios, hermano y hermana, Dios planificó un plan específico para usted y para mí. Antes de que usted naciera, Dios tenía un plan planificado, un propósito pensado para usted. Y antes de crearlo, tuvo un plan, y en ese plan pensó en usted y pensó en mí. No somos casualidad. No estamos aquí por error del destino. No fuimos una equivocación de nuestros padres. No. Estamos aquí por un propósito de Dios. Necesitamos entender eso. Esta generación, usted y yo, esta iglesia de la avanzada, usted y yo necesitamos ser parte de un propósito. Ser parte del propósito de Dios. Amén. Y déjeme decirle, todo lo que estamos aquí hemos tenido enfermedades. Hemos tenido ataques, hemos tenido accidentes, pero yo quiero colocarle algo que le quiero decir. Si usted no murió cuando sufrió aquel o tal accidente, si usted no murió cuando estuvo tan gravemente
Si usted pudo sobrevivir a esa niñez terrible que tuvo, a los problemas de la vida, si usted pudo sobrevivir a ella y hasta el día de hoy está aquí, es porque Dios tiene un propósito para su vida. Amén. Si esa enfermedad usted no lo pudo matar, si esa niñez tan terrible que usted vivió, usted logró sobrevivir y sobreponerse, si ese accidente tan terrible, si la calamidad, si usted logró sobreponerse a todo eso, hermano, ¿sabe por qué usted logró sobreponerse? Porque Dios tiene un propósito con usted. Hay un propósito para su vida. Escuché las noticias hace 15 días, hermano, que un tipo se tiró a matar y se tiró de un 16º piso, se tiró, hermano, a matarse. Y fue tan de buenas que cayó sobre un carro que estaba estacionado allí, y cayó sobre el carro al hundirse, lo amortiguó y no se mató. Y al investigar de la vida de este hombre, se dan cuenta que lleva 4 intentos de suicidio y nunca ha logrado matarse. Y yo le decía a mi esposa, este hombre no ha entendido que si no se ha matado es porque hay un propósito para la vida de ese hombre. Amén. Hay un propósito. Si, hermanos, usted está aquí, si usted no murió con esa enfermedad, no murió con ese cáncer, no murió con esa fiesta tan terrible, es porque hay un propósito de Dios para ti. Amén. Qué triste es morir, hermano, sin haber descubierto el propósito de Dios. ¿Por qué Dios me dio vida? ¿Por qué Dios permitió que naciera? Qué triste es morir, hermano, y haber muerto sin haber entendido por qué Dios me dio vida, el propósito de mi vida. Qué triste. Qué triste es porque he intentado matar, si usted no ha entendido que si no le ha pasado nada de vida y un 16º piso, tantos metros de caída, hermano, es porque hay un propósito. No he entendido, hermano. Y qué triste saber que hay mucha gente que no ha entendido que hay un propósito para su vida. Amén. Si usted puede subir a esa niñez terrible, a su enfermedad, a ese problema, a ese ataque, ese atentado, es porque hay un propósito para su vida en la mente de Dios. Y Él lo preservó hasta el día de hoy, lo tiene hasta aquí a usted y a mí, porque era un plan especial para usted, que cumplir a través de usted, para usted. Hay un plan de Dios para usted, hermano. Amén. Muchachos, la vida es más que lo que estamos haciendo, hermano. Hay más que eso. Primero descubra qué. Descubra su propósito. Debes pedirle, Señor, ¿cuál es el propósito tuyo para mí? ¿Por qué estoy aquí? Ayúdame a entenderlo, Señor. Ayúdame a comprender. Dame sabiduría. Lo segundo es despertar a una visión estratégica. Segundo es eso. Despierte a una visión estratégica. Hemos estado dormidos por mucho tiempo, pasivos, llenos de muchas cosas, sin motivación, dormidos en los laureles, hermano. Primero, descubrir su propósito. Segundo, después de descubrir el propósito, despierte a una visión estratégica. Dios tiene una visión estratégica para cada uno de nosotros, y Dios quiere que despertemos a esa visión de Dios para ti y para mí. Dios está despertando a su iglesia a una visión estratégica. Ya no debemos estar concentrados en las limitaciones externas, en el problema que tengo, en la dificultad, en mi necesidad, en mi salud. No debo estar tan concentrado en esas limitaciones externas, porque Dios nos entregó una visión interna que debe ser más fuerte que el problema, debe ser más apasionada que mi dificultad, debe ser más grande, hermano, que mi angustia. Debo despertar esa visión que Dios ha colocado en mí. Y si Dios colocó en cada uno una visión, Él es poderoso para cumplir lo que Él dijo que haría a través de nosotros, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día en que Él venga en nosotros. Amén. Despierte una visión estratégica, hermano, despierte. Hay gente que pasa durmiendo, hay gente que pasa haciendo pereza, hay gente que vive hasta enferma de hacer pereza, hermanos. Despierta la visión de Dios para tu vida. Busca el propósito de Dios. Dios te llamó más que para eso que estamos haciendo. Nos llamó para algo más grande, para algo eterno. Que algún día cuando la presencia del Señor Dios puede decir: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Y que Él pueda darnos la corona de la herencia por servirlo a Él con el propósito eterno. Déjeme decirle, hermano, su problema, su entorno, su crisis
crisis, su dificultad, su entorno no dictará su victoria. La victoria suya no depende de su entorno, no depende de qué tanto dinero tenga, de si tiene una buena salud o no. Su victoria no la dicta su entorno. Amén. Tampoco la victoria suya la dicta su economía. Dios, hermano y hermana, nos ha dado una visión estratégica para alcanzar a través de esa visión la victoria. Amén. Pero no debe limitarse la victoria, no debe limitarse por lo que se ve. Hay problemas, claro. Las visiones van a tener obstáculos, impedimentos, pero su visión no puede limitarse por lo que ve. Usted piensa que va a haber problemas, que van a haber dificultades en su vida. Y yo quiero decirle algo. Cuando Dios nos da una visión, que yo la entiendo y nací a ella, ¿sabe qué hace Dios? Dios, a pesar de mi entorno, Dios moviliza a sus ángeles a favor de aquellos hombres y mujeres que han descubierto el propósito. Dios activa, Dios comienza a movilizar los ángeles para que caminen al lado nuestro y nos ayuden a caminar en todo el propósito de Dios. Amén. Dios moviliza a los ángeles. Cuando tú y yo tenemos el propósito de Dios y despertamos la visión de Dios, Dios enviará los recursos del cielo para que se cumpla tu visión. Amén. No depende del entorno. Dios enviará los recursos del cielo, porque la visión estratégica de Dios nos hace pensar que se pueden lograr grandes cosas aún en lugares pequeños. Aún en medio de los problemas podemos alcanzar y lograr grandes cosas para Dios. Amén. Amén. Primero, entonces, descubra su propósito. Segundo, despierte a una visión estratégica. Tercero, pelee por una causa apasionada. Necesitamos pelear por una causa apasionada. Pelear contra lo que sea, pelear contra el diablo si es posible, contra mí mismo si es posible, porque a veces alguien dice que el peor enemigo mío soy yo mismo. Tú eres tu peor enemigo. Tú eres tu peor enemigo. Así que pelea por una causa apasionada. Pelea contra la pereza, contra el desaliento, contra la desmotivación. Pelee por una causa apasionada. Tiene, hermano y hermana, que haber un motivo. Tiene que haber una causa más allá que simplemente cantar y escuchar música, que simplemente leer la palabra, que simplemente leer a la iglesia, que simplemente ofrendar y demás. Tiene que haber algo más, mucho más, algo más allá. Debe haber algo más que simplemente venir a la iglesia, estar aquí sentados. La iglesia es más que esto, la vida es más que esto, y debe haber algo más. Amén. Debe haber algo más. Y Dios está despertando a la iglesia a una causa apasionada. Yo veo jóvenes sin pasión, hermano. Yo veo gente sin pasión, gente que va a la iglesia y lo hace sin pasión, gente que canta sin pasión, gente que sirve sin pasión, gente que hace algo sin pasión, hace las cosas sin amor, hace las cosas con rabia. Ay, qué pereza meter de comida. Ay, por haberme casado. ¿Quién me mandó a haberme juntado con ese hombre? Qué pereza estar cocinando. Hace las cosas por carga, hace las cosas por amargura, no por pasión. No saben que la pasión es vida. El que pierde la pasión pierde la vida, hermano. Pelea por una causa apasionada. Y la mejor causa para que podamos pelear con pasión es el propósito de Dios y es el plan de Dios para nosotros. Amén. Pelea apasionadamente. Usted ya no debe pelear más, no debe pelear más batallas que no tengan recompensas. No pelee batallas que no tengan recompensas. Hay gente que está peleando cosas sin que los van a recibir recompensa. Hay muchos que pelean por una muchacha y no tienen recompensa en eso, van a sufrir. Hay muchachas que pelean por un muchacho y van a sufrir en vez de recibir una recompensa que deje un buen botín, van a salir perdiendo. Concéntrate, pelea por aquellas cosas que te den recompensa. Amén. No debes gastar recursos, ni tus talentos, ni tu vida, ni tus fuerzas en luchas que no tienen recompensas. Hay gente que ha acabado su vida luchando por tonterías y han terminado desilusionados, han terminado defraudados, decepcionados, porque han luchado por cosas que no tenían recompensa eterna. ¿Saben que cuando David descubrió que había recompensa para el que matara a Goliat, se sintió apasionado para pelear con él? ¿Verdad? ¿Por qué David peleó con Goliat? Porque sabía que había recompensa. Yo quiero invitarte en esta mañana, hermano y hermana,
a que descubra la causa apasionada por la cual usted debe pelear. Yo quiero decirle, estar en la iglesia, servir en la iglesia, ganar almas, es una causa apasionada por la que yo debo pelear apasionadamente. Muchos han perdido la pasión por todo. Yo le he dicho al Señor, Señor, no me perdas la pasión y no permitas que ningún otro, porque hay gente que trata de mantener la pasión. Una vez se desanima al ver gente que no funciona, que no marcha, que hay que arrastrarla, y una vez uno que dice, no, no más. Y yo digo, Señor, no me dejes que la pasión que aún me queda, Padre, que se me apague. No lo permitas. Y cada mañana, hermano, me levanto con ánimo, con ánimo, con ánimo. Me levantaba el año pasado a las 5 de la mañana y este año le dije, Señor, a las 4:30 de la mañana me voy a levantar con más pasión. No es fácil. Y como saben que a esa hora pongo el celular, a esa hora suena el despertador, 4:30 de la mañana. A esa hora me levanto. Y aunque quisiera quedar dormido, hermano, quisiera volver el celular para que no suene más. Pero yo le dije al Señor que quería una pasión más apasionada en esta ocasión. Hay gente que empezó a orar y perdió la pasión por la oración. Empezaron a ser devocionales y perdieron la pasión y otra vez volvieron a lo mismo, con más dificultades y luchas. Hay gente que empezó ahora se va a empezar de cero, ahora sí vamos a hacerle, y perdieron la pasión y otra vez volvieron a lo mismo. No hay pasión, no están peleando por algo que va a dejar herencia eterna y están dejándose vencer en una batalla que no le va a dar ninguna recompensa. Descubra la causa apasionada y cuando la encuentre, esa causa apasionada por la cual debe luchar, tendrá un motivo para hacer las cosas. Hermano, ¿sabe algo? Cuando yo me paro aquí, mi vida cambia, porque esta es mi causa apasionada. Yo no tengo otra pasión sino servir a Jesús. Y yo no quiero hacer otra cosa sino servir y vivir para Cristo Jesús. Es mi causa apasionada. Yo que me transformo, hermano. Es mi pasión servir, hablar la palabra, aconsejar, ministrar, exhortar, restaurar, encaminar a la gente, centrarla. Es mi pasión, hermano. Y aunque a veces lucho, porque a veces uno tiene que desanimarse, uno está rodeado de gente que trata de apagarme la pasión, pero yo, Señor, ayúdame a luchar por una causa apasionada que me da recompensa eterna. Hermano y hermana, el descubrir el propósito y cumplir la visión de Dios tiene recompensa. Amén. Tiene recompensa, hermano. Amén. Cuando le encuentran un motivo para hacer las cosas, usted peleará con tesón, con pasión, con esfuerzo, cuando haya un botín detrás de esa batalla, cuando sabe que usted puede matar a su Goliat y que recompensa hará. Antes de David pelear con Goliat, preguntó lo siguiente, léalo y dirá, 1 Samuel 17:26, léalo, hermano, se va a sorprender. Usted sabe que lo que motivó a David pelear con Goliat fue el enterarse que había recompensa. Si usted y yo como David preguntáramos y dijéramos, Señor, ¿qué recompensa hay por servir? ¿Qué recompensa hay por conocerte? ¿Qué recompensa hay por predicar tu palabra? Cuando usted se acuerda qué recompensa para eso, usted hará las cosas con pasión. 1 Samuel 17:26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, mira lo que preguntó David, ¿qué hará al hombre que venciere al filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David preguntó, ¿qué le hará? ¿Qué le dará a aquel que venza a este gigante? Y más adelante, en el versículo número, a ver si lo encuentro, porque luego le dijeron, volvió a preguntar, ¿qué darán a aquel que mate al gigante? Y luego le dijeron, ¿qué iban a dar? A ver si lo encuentro. Ahí mismo en el pasaje donde dice que él le va a preguntar, ¿qué darán? Versículo 23, creo que es David. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió entre las filas de los filisteos y habló unas palabras y las oyó David, porque los varones de Israel que veían a aquel gran hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel.
al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. Esa es la recompensa. Había un botín, había recompensa, había una paga por aquel que peleara apasionadamente, sabiendo que había una ganancia. Cuando David escuchó que había eso, preguntó, verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué le darán? ¿Qué harán al hombre que vence este filisteo y quitará el oprobio? Wow. Y dice el versículo 27, y el pueblo respondió más palabras diciendo: así se hará el hombre que le venciere. Y David se motivó a matar al gigante, a pelear apasionadamente, porque sabía que había recompensa eterna. Toda su familia, por todas las generaciones, iba a ser eximido de tributos, iba a casarse con la hija del rey. El rey lo iba a engrandecer. Hermano, cuando usted pelee por una causa apasionada, Dios lo va a engrandecer a usted. Dios te llenará de tributos. Así que debe pelear por una causa apasionada. Pelea, motívate. David no pelearía por una causa que no tuviera recompensa. No pelearía por una causa que no tuviera recompensa. Él iba a pelear, si no hubiera habido recompensa, yo creo que David no hubiera peleado por ese gigante. Pero porque él iba a pelear por una causa sin recompensa, que lo desgastara sin propósito. Hay gente que se está desgastando, perdiendo los años sin propósito. David no pelearía por una causa que no tuviera recompensa. Y la iglesia, usted y yo, hermano y hermana, no debemos batallarse en una causa especial. Debemos entender que detrás de cada lucha debe haber una motivación para hacer. ¿Qué te motiva a hacer lo que estamos haciendo? Yo quiero decirle algo: todo lo que usted hagamos y yo hagamos para Dios no perderá su recompensa. Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando vamos a pelear por una causa apasionada, debemos saber que despojaremos al enemigo. Y cuando yo peleo por una causa apasionada, ¿y qué debo hacerlo? Debo entender que voy a despojar al enemigo. Voy a despojar el reino de las tinieblas de su botín. Le voy a quitar el botín. Voy a repartir los despojos con otros que harán parte de la visión de Dios. Dios tiene una estrategia para lograr este propósito, y es despertar a la iglesia a la realidad, hermano. Yo ya llevo 4 años aquí en la iglesia, hermano, y 4 años que no he parado de los domingos, jueves, martes, predicar la palabra. Y yo a veces digo: Señor, vale la pena hacer todo esto. La gente está aprendiendo, la gente está recibiendo esto, la gente está recibiendo esto, se está viendo el cambio en esto. Hermano, si usted entendiera la palabra que usted recibe aquí en esta iglesia, usted valoraría la palabra y lucharía por cada día estar más cerca de Dios. Amén. Se esforzaría por animarse. Descubra su propósito. Despierte una visión estratégica. Tercero, pelee por una causa apasionada. Cuarto, como iglesia debemos despertar el sentido familiar. Algo que me ha dicho el Señor, hermano, quiero decirle algo que Dios me ha colocado muy fuerte en estos días, y es que Dios quiere que esta iglesia se convierta en una familia. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Dios quiere que dejemos de ser tan diferentes. Dios quiere, y Dios, la palabra que Dios me ha dado para la iglesia es que esta iglesia va a convertirse en una familia, en la familia del Señor. Amén. Debemos despertar como iglesia entonces el sentido familiar en la iglesia. Yo lo insto, yo lo quiero motivar, hermano, a que usted convirtamos en esta iglesia en una familia. Amén. Una familia que nos apoyamos, que nos animamos, que no nos criticamos ni nos dañamos, que nos corregimos, nos regañamos de frente, nos corregimos de frente, pero nada de dañarnos. Somos una familia en el Señor. Amén. Amén. Y si queremos ver la bendición de Dios, el propósito de Dios es hacer de su familia una iglesia. Yo digo: Abraham, naciones, familias nacerán de tus lomos. Wow. Quiere decir que Dios necesita que despertemos el sentido familiar de la iglesia. Digan conmigo: somos una familia. Vamos, díganlo: somos una familia. Levante la mano, díganlo conmigo: somos una familia. Somos la familia de Dios. Lavados por, vamos, díganlo, lavados por la sangre. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la palabra del Señor. Díganlo fuerte: somos una familia. Somos una familia. Nos amamos.
familia. No solamente familia en la sangre, en la carne, familia en el Señor. Amén. Somos una familia. Dios quiere que su iglesia avance y crezca, pero no podrá entender su propósito de Dios, recibir una visión estratégica, ni pelear por una causa apasionada si primero no reconoce que debe ser una familia. Debemos ser una familia, hermanos. Y este año yo quiero trabajarle mucho a esto, quiero prepararlo desde ahora, porque este año le va a trabajar a que la iglesia tengamos un sentido de familia, un sentido familiar. Amén. Hemos fallado, yo he fallado como padre, como pastor y padre de la iglesia. Yo he fallado. Y sé que ustedes han fallado como miembros y como hijos de la casa. Pero Dios me ha dicho, yo quiero que cada miembro sea un hijo de la iglesia. Yo quiero que cada persona que vaya a la iglesia no sea un miembro de la iglesia, sea un hijo de la casa. Amén. Que los líderes de la iglesia sean padres de la iglesia, sean los padres de la iglesia. Amén. Dios quiere que su iglesia crezca y avance, pero no podrá tener el propósito de hacer una visión estratégica ni pelear por una causa apasionada si primero no reconoce que debemos ser una familia. Ese es el paso inicial y fundamental. Nunca llegaremos a ser una nación, como yo digo a Abraham. Familias saldrán de tus lomos y naciones saldrán de ti. Nunca llegaremos a ser una nación si primero no somos una familia. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa. No podemos llegar a ser una nación para Dios si no somos capaces de ser una familia para Dios. Amén. Sentido familiar. El deseo de Dios, hermano y hermana, es hacer de su iglesia una gran nación. Amén. Que el lomo de Abraham salga esta gran nación. Cuando el pueblo de Israel entró en Egipto, lo hizo siendo una familia, pero con el tiempo que caminaron por el desierto fueron transformados sin darse cuenta hasta que salieron de ese lugar como una nación. Entraron siendo familia, pero salieron siendo una nación poderosa, una nación conquistadora. Necesitamos entender el sentido familiar, amarnos, respetarnos, corregirnos, decir las cosas de frente, corregirnos, exhortarnos, pero ser una familia. Cuando hemos logrado hacer eso, estamos al paso de ser la nación santa que Dios quiere que seamos. Amén. Para llegar al propósito de Dios como nación, es necesario que nos reconozcamos como familia. No somos extranjeros ni extraños entre nosotros. A veces entre nosotros parecemos enemigos, gente que no se habla, gente que no se saluda, gente que trata de evitar el que no lo salude, porque no hemos entendido el sentido de familia, hermano. Es necesario que reconozcamos como familia, que son familia. Y Dios nos ha dado padres terrenales, pero también Dios nos ha dado padres espirituales. Amén. ¿Sí o no? Dios nos ha dado padres terrenales. Mi papá terrenal ya murió, pero Dios nos ha dado también padres espirituales. ¿Y qué triste vivir la vida sin padres espirituales? Dios me ha hablado muy fuerte esta semana, hermano. Y Dios me dijo, tú has sido un pastor, pero has fallado como padre. Has fallado como padre. Y yo quiero ser un padre en esta casa. No un padre de cura, sino un papá en la casa. En esta casa. Pero la Dios me decía que también los miembros de la iglesia han fallado en ser hijos. Dios me dijo, en la iglesia hay un pastor, pero no hay un padre. Dios me dijo, en la iglesia hay miembros, pero no hay hijos. Y Dios quiere llevarnos a que usted se convierta en un hijo de esta casa. Alguien que ama la casa. El que es miembro, no hijo, no le importa nada lo que pasa en la iglesia, no le duele nada lo que pasa en la casa, porque no es hijo, y al que no es hijo no le duele nada. Y Dios quiere que nos convirtamos en hijos de la casa. Amén. Amén. Esos padres espirituales, ponemos padres físicos, terrenales, que invirtieron en nosotros, que nos criaron, que dieron vida por nosotros, que nos llegaron a ser grandes. También tenemos padres espirituales, y ellos, los padres espirituales, serán quienes nos transfieran la unción. Amén. Eso había algo en la Biblia
Yo quiero transferir la unción de Dios sobre muchos de ustedes como hijos en este lugar. Amén. Y algo va a pasar en esta iglesia. Vamos a ser una familia de Dios. Cuando un padre espiritual se reconoce, y no me malentiendan, no les voy a hablar de eso, porque hay un versículo donde Jesucristo dijo: no llaméis padre a nadie, porque solo padre hay uno. Eso no quiere decir que yo no puedo llamarle a alguien un padre espiritual, que no van a haber padres espirituales. Y Pablo le decía a Timoteo que él era su hijo y era el padre espiritual de él. Así que así podemos llamar padre a algunos, aquellos que han invertido en vida en nosotros, que nos están dando la palabra. Yo le puedo llamar un padre como Dios, no, pero sí un padre que ha aportado para mí. De hecho, hay hijos que nunca han tenido padres terrenales, porque nunca lo han tenido, nunca lo han visto por ellos. Y pueden ver la figura de un padre espiritual que puedan sentir cobijo y regocijo en esa persona. La unción para vivir la vida cristiana es la capacitación sobrenatural de Dios para hacer lo que Él mandó que hagamos. Pero recuerde que la unción para vivir la vida cristiana victoriosa se recibe por transferencia de los padres. Quiere decir que muchos ven al pastor de la iglesia como un trabajador, como un empleado de la iglesia. El pastor se le paga para que haga esto. Es que el pastor para eso, él es el pastor. Y viene el pastor como un empleado, no como el padre de la casa. Y no respetan al padre. Por eso hay mucha gente que nunca vio victoria, que nunca recibió una transferencia de unción, que nunca recibió un propósito, porque no han entendido que la unción para vivir la vida victoria se recibe por transferencia de la cabeza, porque la unción baja por la cabeza. Amén. 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 Por eso hay gente derrotada, gente que dice sí, pero luego no, porque no han tenido la verdadera bendición de Dios. Y yo quiero, como padre de esta casa, bendecir la iglesia. Amén. Bendecir la iglesia. A muchos no querrán, porque habrán hijos que no la quieren, como Esaú, que no quiso la bendición, este la vendió y la desaprovechó. Y habló mal y luego se volvió dañado en su corazón. Podría ocurrir eso. Pero yo sé que aquí en esta casa van a haber miembros que se van a convertir en hijos de esta casa y van a recibir la bendición de Dios. Amén. 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 Hay una unción particular que responde a cada llamado que lo identifica, a cada persona, una impartición. Permítame decirle algo: en los tiempos bíblicos, en los tiempos de la Biblia, yo le invito a que lo lea, descúbralo. En los tiempos bíblicos, ningún hijo podía desasociarse de su padre, nadie. En la Biblia, ningún hijo podía desasociarse de su padre, porque en los lomos de ese padre, en los lomos de ese hombre, se encontraba la herencia y el destino de los hijos. Ningún hijo se podía desasociar de un padre, porque en los lomos de ese padre estaba la herencia y el destino de los hijos. Mire, mucha gente aquí va a encontrar herencia y destino como hijos de esta casa. Amén. Como hijos de esta casa. Cuando Jacob estaba muriendo, cuando Jacob se estaba ya muriendo en sus años ya en vejez, la Biblia dice que sus hijos se le acercaron a su lecho y buscaron su destino de los lomos de su padre. Dice la Biblia que la palabra relata en la Biblia que Jacob se incorporó en sus fuerzas, que Jacob levantó la cabeza y luego lo tomó el espíritu profético y empezó a declarar el destino de sus hijos. Yo quiero que lo miremos. Génesis 49. Génesis 49. Y se va a dar cuenta lo que hizo Jacob. De los lomos de Jacob salió el destino para todos sus hijos. Jacob comenzó a profetizar sobre sus hijos. Dan será esto y esto. Leví, Dan, Rubén, y comenzó a soltar el destino de sus hijos. Quiero que lo lea, hermano. Génesis capítulo 49 encontramos la profecía de Jacob acerca de sus hijos. Quiere decir que el destino de los hijos de Jacob surgió por lo que él declaró sobre ellos. Necesitamos en la iglesia, hermano y hermana, padres, líderes. Por ejemplo, ¿quién es Carlos Paz en este lugar? Si él es el coordinador de jóvenes, él es el padre en esa área juvenil. Los jóvenes deberían verlo como tal, como un padre.
Y ese padre debe soltar su impartición de bendición. Pero mira la otra: si Carlos Paz no ve al pastor como padre, no va a fluir la unción, se va a detener y se va a estancar. Aquí tengo, muchas gracias. Se va a estancar. ¿Me hago entender? Necesitamos recuperar ese sentido poderoso. Si usted lee Génesis capítulo 49, se da cuenta la profecía que Jacob soltó y salió de sus lomos para todos sus hijos. Yo considero que algo que vamos a hacer en la iglesia, hermano, es hacer el sentido familiar y hacer que los líderes, cabezas de ministerio, Carolina, que es de los niños, los que son de los diáconos, todos nos veamos como padres y podamos soltar una palabra que salga de nuestros lomos sobre nuestros miembros y lo que estamos liderando. Amén. Y algo poderoso va a comenzar a ocurrir cuando el destino salga de los lomos del Padre y comienza a ser hablada sobre los hijos. Van a haber bendición. Amén. Amén. Es más, de mis lomos es una palabra para decirle que Dios te va a bendecir, que viene un nuevo comienzo, un nuevo destino vendrá para tu vida. Amén. Algo poderoso vendrá en tu vida. Lee y mira. Dice el versículo 1: llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Y los hijos vinieron a su padre, y él se levantó la fuerza, los tomó el espíritu profético y comenzó a profetizar para ellos en fe. Versículo número 2: juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el príncipe de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal cuando subiste el lecho de tu padre. Y si usted lee el texto se va a dar cuenta lo que salió de los lomos del padre para sus hijos. En la iglesia han habido pastores pero no padres, y han habido miembros y no hijos. Por eso se han perdido el propósito eterno de ser bendecidos, hermanos. Amén. Generalmente, hermano, permítame decirle esto: generalmente al pastor no le cuesta identificarse como padre de la congregación. Y yo lo he entendido. Yo le decía al Señor esta semana: Señor, yo he fallado como padre. Ahora estoy entendiendo un poquito de esto. Pero yo he entendido algo: que a un pastor no le cuesta identificarse como padre de una congregación, de verse como un padre, de apoyar a la gente, orar por ellos, aconsejarlos, visitarlos, ayudarlos, llorar por ellos, hacer lo que sea, defenderlos del lobo. A uno como pastor no le cuesta, es nuestra vida. Y yo he dado aún mi vida, la he puesto casi en juego por muchos hijos, por muchos miembros de la iglesia. Me he hecho hasta coger bronca de algunos por defender a algunos hijos. Que yo he entendido lo que a un pastor, a muchos pastores les cuesta identificarse como un padre de la congregación, como un padre de la iglesia. Pero entendí algo: que sin embargo a los miembros de la iglesia sí les cuesta verse como hijos. Les cuesta verse como hijos. Por eso hay tantos problemas en este tiempo en las iglesias. Por eso hay tantas gentes fracasadas, hogares destruidos, porque nunca han reconocido esa posibilidad de ver un padre y también de considerarse como hijos en la casa de Dios. Hijos que están bajo la tutela de un padre que los puede bendecir, que puede salir de sus lomos palabra de bendición para ellos y para sus días venideros. Amén. Por eso hay tantos problemas en este tiempo, porque hay muchos miembros pero pocos hijos. Hay muchos asistentes en la iglesia pero pocos hijos. Uno ve muchachos que vienen a la iglesia, llevan tiempo y son diferentes, raros, no los dejan simplemente ahí. Hay muchos miembros en las iglesias pero pocos hijos. Si hubieran más hijos y menos miembros, estaríamos fluyendo hoy más en lo que Dios quiere hacer hoy. Dios quiere hacer cosas grandes, pero lo hace en familias. Dios bendice a la familia, porque en Abraham serían benditas las familias de la tierra. Y cuando Dios le dio esa palabra a Abraham, estaba pensando en la iglesia como una familia, la familia de la fe. Quiere decir que la familia, la iglesia, es una familia bendecida por Dios. Pero hasta que la iglesia no se vea como eso, nunca recibiremos la bendición plena de Dios para nosotros. Hermano y hermana, usted no es cualquier persona, usted es miembro, usted es un hijo de esta casa. Es más,
preferiría que en la iglesia los que no quieren ser hijos vayan a otro lugar. Pero yo quería tener en esta iglesia hijos de esta casa. Amén. Porque los hijos son los que van a recibir la bendición del Padre en este lugar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Somos una familia. Debemos ser una familia, hermano. No sea un miembro solamente, no sea un asistente simple. Conviértase en un hijo de esta casa, véase como un hijo que tiene herencia, que tiene parte. Ve a sus líderes como padres. Véalos como padres, respételos. Así como Dios manda a hablar a los padres, respeta, honra a tu padre, honra a tu pastor, respeta a tu líder, respétalo, honralo, porque de esa cabeza bajará la unción sobre ti, porque la unción baja por la cabeza. Qué triste ver miembros hablando de su papá, de su padre, de su pastor. Qué triste ver líderes hablando de su líder, hermano. Qué triste, hemos perdido el sentido de familia, hemos deshonrado al Padre. Por eso no hay bendición, hermana, no hay derrota. Pero andamos como estamos. Amén. Dios nos quiere bendecir. Amén. Si hubieran más hijos y menos miembros, estaríamos fluyendo más en lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Amén. Cuando los hijos siguen a su padre espiritual, cuando los hijos ven a su líder, siguen a su padre espiritual, no crees que Cristo ahora sigue a su padre y si Carlos dice, por una iglesia, no, eso es división. Pero porque el sentido correcto de la Biblia, la palabra, la interpretación, es que cuando los hijos siguen a su padre espiritual, la unción del Padre cae sobre ellos y se cumple su destino profético. Así como a Jacob declaró palabra para el de ellos sobre ellos y se cumplió. Cuando un padre espiritual que es respetado y visto como padre y honrado como padre suelta la palabra, se cumple el propósito y el destino de Dios que sale a los lomos de ese padre. Amén. El propósito de su vida, hermano, permítame decirle algo de Dios. El propósito de su vida está encerrado en la palabra que su padre espiritual declare sobre usted. Así que a partir de hoy, como padre de esta casa, yo voy a soltar palabra de Dios buena para ustedes, de bendición para ustedes. Y Él lo ha hecho. Yo no he tenido claro que esta iglesia va a levantar, que esta iglesia va a crecer, y suelto palabra porque sé que en nuestro lobo debe salir palabra de bendición. Amén. Debe salir palabra de bendición. Yo quiero que se ponga de pie en esta mañana y le demos gracias al Señor. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Dios quiere hacer de esta iglesia una hermosa familia. Amén. Puede tomarse la mano del que pueda, por favor. Puede tomarse la mano con los que están a su derecha, a su izquierda. Tomarse de la mano. Es su familia. Y quiero que cumplamos el propósito eterno de Dios. El propósito especial de Dios. La gracia de Dios. ¿Cuántos quieren ser hijos de esta casa? Amén. Yo quiero ver a una levantada los que quieren ser hijos de esta casa, no miembros, no asistentes. Porque yo hoy voy a soltar una palabra de Dios. Le haré la mano levantada. Suéltese la mano un momento, suéltese las manitos. Vuelvo a preguntarle: ¿cuántos quieren ser hijos de esta casa? Amén. A los que son hijos de esta casa y quieren ser hijos, yo quiero soltar de mis lomos una palabra de Dios sobre usted. Levante su mano. Levante su mano. No la vaya a bajar. Le pregunto una vez más: ¿cuántos quieren ser padres, hijos de esta casa? ¿Cuántos quieren ser hijos de esta casa? Yo quiero soltar de mis lomos una palabra que marque destino para su vida. Cierre sus ojos y levante su mano y reciba como hijo de esta casa. Yo declaro que Dios mandará ángeles que te cuiden. Yo declaro que tu bendición nunca faltará en ti y en tu casa. Yo declaro que del cielo cae la salud, la medicina del cielo sobre ti. Yo declaro, hermano, sobre los hijos de esta casa, paz. Yo declaro sobre los hijos de esta casa, victoria. Yo declaro que todo ataque del diablo
contra esta familia es destruido y es deshecho en esta mañana. Yo declaro que los hijos de esta casa reciben la herencia de esta casa. Yo declaro, hermano y hermana, que sobre ti como hijo e hija de esta casa caminarás en victoria. A partir de hoy comenzará a fluir sobre ti un destino eterno de bendición sobrenatural. Declaro que puertas se abren delante de ti. En los días venideros Dios comenzará a visitarte como visitó a nuestro padre Abraham. Te hablará, te dará un nuevo tiempo, un nuevo comienzo y verás la gloria de Dios. Yo declaro que como hijo de esta casa que tú eres, tendrás la herencia del Padre. La unción baja por la cabeza y Dios te ha colocado como cabeza de esta casa. Y yo declaro que comienza a fluir la unción sobre tu vida. La bendición del cielo cae sobre ti, te toca, te bendice. Yo creo que se cancela de tu vida toda maldición, toda enfermedad, ruina, pobreza, se cancela y se rompe en el nombre de Jesús. Y yo hablo sobre ti, hijo de esta casa, declaro sobre ti la bendición que dura, la bendición que te lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Ahora tómese de las manitos, hermano. Cierre sus ojos, pero tómese de las manos. Vamos a hacer una familia. Levanten sus manos y digan: Señor, queremos ser una familia. Vamos a ser una familia. Nos levantamos como familia. Glorifícate en esta mañana. La presencia del Señor, la presencia del Padre. A veces decimos a Dios Padre, pero no lo vemos como Padre y no nos convertimos en familia. Eliseo le decía a Elías: Padre, Padre mío, Padre mío. Carros de Israel y gente de a caballo. Eliseo siempre vio a Elías como su padre. Por eso el manto de Elías, cuando fue traspuesto, cayó sobre él, porque Elías fue visto como un padre por Eliseo. Necesitamos comprender esa dimensión espiritual de los tiempos nuevos, en que Dios trae un tiempo nuevo, un nuevo tiempo, un nuevo comienzo, un nuevo tiempo en que la iglesia pasa de una simple iglesia de miembros a convertirse en una familia, en una familia, en una familia. Yo ahora quiero que bendigas a tu hermano, a tu hermana, a tu familia. Suelta la palabra. Gracias, Señor. Aleluya. Cierra tus ojos, suelta la palabra. Suelta la palabra. Suelta la palabra. Los que son líderes de ministerio, Dios nos coloca como padres de la casa. Así que yo le invito a que soltemos palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Padre, gracias. Glorifícate, Señor. Padre, gracias. Dale gracias al Señor. Bendice su nombre. Bendice su nombre. Bendice su nombre. Padre, recibe la gloria. Recibe la honra. Recibe la alabanza. Recibe la adoración, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Gracias, Padre. Bendice tu iglesia. Aleluya. 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 Sí, Señor, glorifícate en esta